Beatos mártires de Tazacorte. Tenemos en nuestras manos una historia muy interesante, muy apasionante. Tenemos que viajar al siglo XVI, concretamente al año 1570. Y todos los detalles de esta historia nos los va a contar María Victoria Hernández, quien es cronista oficial del municipio de Los Llanos de Aridane, pero que en el día de hoy se ha trasladado con Onda Cero La Palma a Villa y Puerto de Tazacorte. María Victoria, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos y desde luego que tratándose de una historia tan importante, tan apasionante, que incluso fuera de cámara decíamos que probablemente estamos hablando de una de las historias más destacadas, más importantes de lo que ha pasado en la isla de La Palma. Yo creo que quién mejor que contigo que poder hablar de la misma. María Victoria, ¿qué relación guardan estos 40 mártires de Tazacorte con la isla de La Palma? Bueno, pues hay que remontarse a 1570, estaba en ebullición el Atlántico con las evangelizaciones de las nuevas colonias en América y 40 jesuitas con un prior que era Ignacio de Acevedo, mayor que ellos, eran jóvenes de 15 a 30 años, menos Ignacio de Acevedo que tenía 44 años, hacen escala a salvarse de los hugonotes, los piratas que estaban ahí frente en el Atlántico, se refugian en la casa del Monteverde que habían compartido estudio en Lisboa, ¿no? Así empieza la historia de la estancia de Ignacio de Acevedo y sus 39 compañeros en este sitio. Es decir, es bonito, bueno, saber exactamente dónde está la piedra, pero lo más bonito para mí como palmera es pensar que este mismo aire, este mismo mar, lo compartimos desde 1570, porque el aire y el mar sigue siendo el mismo. Si fue arriba, si fue abajo, si fue acá, si fue allá, estamos hablando de metros, eso no tiene más importancia. Decías en la introducción que posiblemente fuera el hecho histórico más relevante de la historia de La Palma. No es posiblemente, es el hecho histórico más importante, en mi opinión, y de otros investigadores. Yo el tema de los mártires hace muchísimos años que lo sigo, que comparto la misa del 15 de julio en la iglesia de San Miguel, que todo el mundo ya sabe, me espera que llegue a participar de esa misa y de la procesión. ¿Y por qué es el acto más importante o el hecho histórico más importante? Pues yo creo que no solamente para creyentes, porque eran religiosos, sino también para historiadores y curiosos de las cosas que realmente tienen trascendencia. Y esta tiene una trascendencia internacional. ¿Por qué digo que internacional? Pues porque mira, mayoritariamente los 40 beatos de Tazacorte eran portugueses, pero había unos 8 o 9 que eran españoles. Ya tenemos 2 países, España y Portugal. Eran de la orden de los jesuitas. Los jesuitas es una todopoderosa orden sacerdotal que ha marcado la historia de la Iglesia durante siglos. Y tenemos algo también muy importante, el Vaticano, los papas, en el siglo XIX, ahora no me acuerdo exactamente qué papa fue, los beatificó, es decir, le dio la antesala a ser santos, es decir, ya reciben culto y se llaman beatos. Es decir, y bueno, y si hablamos del Vaticano, hablamos de la Iglesia Católica. ¿Cuántos millones de católicos hay en el mundo? Seguidamente le sigue, y a gran distancia, pues el evento de la inauguración de los astrofísicos del Roque de los Muchachos en 1985, con no sé cuántas coronas y presidentes de gobierno en esta isla. De resto, en esta isla ha pasado muy poco, con un interés local. Es decir, que lo que pasó aquí el 15 de julio de 1570, no solamente tiene interés insular de la isla de Palma, sino canario y de España.
Entonces, María Victoria, teniendo en cuenta esta relevancia histórica que tiene este acontecimiento, ¿qué importancia le hemos dado a este acontecimiento en la isla de La Palma, en el municipio de Tazacorte? Pues yo sinceramente, que ya tengo una edad, voy a decir lo que estoy pensando desde hace muchísimos años. Lamentable, el tratamiento. Un detalle, estamos celebrando la Virgen del Carmen. Perfecto. ¿Qué les cuesta? Porque como coincide el 15 y el 16, ¿qué les cuesta poner tan siquiera en el programa de redes, festividad de Nuestra Señora del Carmen y de los Beatos Mártires de Tazacorte? No cuesta nada. ¿O qué cuesta en lugar de hacer una imagen muy bonita de San Miguel, que San Miguel hay 400.000 en todas las iglesias, hay 1 y 2 y 3, a la entrada del Morro, no haber hecho un Ignacio de Acevedo, porque que es único en el mundo? Es decir, vamos a hablar de cosas únicas. Después hay otra cosa también muy importante, tanto para los creyentes o para no los creyentes. Yo llevo diciendo muchos años que a la isla hay que llenarla de corazoncitos, pero de corazoncitos únicos, peculiares de cada lugar. Por ejemplo, yo hice hace muchos años una guía de las leyendas de La Palma, hasta con un mapa donde podían ir. Son únicas en la isla, no hay en otro lado. La leyenda de la Matacande, la de la Luz del Time y muchas leyendas más. Si alguien se pone a estudiar y no hace falta pasar por ninguna facultad ni estudiar turismo, se da cuenta de lo que significa lo que se llama el turismo religioso. El turismo religioso evidentemente llevaría a Tazacorte y con Tazacorte a la isla y a Canarias de gente que, movida por su fe y por su credo, se acercan a ver los lugares donde pisaron los 40 jesuitas. De hecho, el procurador de la causa de santificación, el padre Joao, portugués, en el año 2014, con unos peregrinos venidos de Portugal, pues eran más de 10 personas, comparecieron a la misa y él celebró la misa en San Miguel. Es decir, el turismo religioso ocupa una parte muy, muy importante. Pensemos que cuando la aparición de Fátima en Portugal, Fátima era una planicie yerma que no había nada. La fe y el respeto que determinadas personas libremente tienen ha llevado a tener una infraestructura cultural, religiosa, lúdica, como tú quieras llamarla, del desarrollo en menos de un siglo de una zona de Portugal. La Palma está perdiendo tiempo y tenemos el ejemplo más próximo, el hermano Pedro en Tenerife. El hermano Pedro, hasta que no se lo hacen santo, que el primer santo nacido en Canarias, muy pocos sabían la cueva que está cerca de donde él vivía cuidando las cabras. Vete hoy. Continuamente está yendo gente dejándole de ofrenda cigarrillos al hermano Pedro. Y Tazacorte está perdiendo eso y estamos perdiendo fuerza en hacer cosas efímeras, en cosas que después del último volador se acabó y aquí no queda nada, como mucho el programa que ya ni se imprime sino se pone en redes y venga a danzar. Tengamos en cuenta elementos importantes y trascendentales de la isla. Esta tarde yo me voy a quedar asustada porque seguramente que no va ni la corporación completa de Tazacorte a la misa. Allá ellos, yo voy a estar, si Dios quiere. María Victoria, hacías referencia al principio de esta entrevista a este entorno en el que nos encontramos y decías también que que te gustaba el hecho de pensar que este mar, que este aire, pues que también lo compartimos con los Beatos Mártires de Tazacorte. Y tenemos justamente aquí a nuestro ladito la supuesta casa, al menos hay una placa que así lo indica,
la supuesta casa donde fueron hospedados los beatos mártires de Tazacorte. ¿Hasta qué punto esto es cierto, María Victoria? Bueno, de que estuvieron por aquí caminando seguro. Eso no me cabe duda de que estuvieron. Tú pensaste que un barco como el Santiago, si llevaba a 40 pasajeros, llevarían todavía más pues, de otra religión o civiles, más la tripulación. Yo calculo pues 40, ponle 30 más, 40 más, 80 personas. Esas personas no solamente se agasajaba al prior y a los beatos, sino probablemente al capitán y al primer capitán, bueno, lo que sea. Físicamente aquí no caben. Y según la tradición, y me parece muy bien, y a mí me encanta pensar que pasaron por aquí, que respiraron este mismo aire, menos contaminado seguro, y con eso me conformo, pero probablemente no fuera exactamente esta casa, sino una posterior que quedan unos restos, sea como sea. Hayan ido donde hayan ido, ninguno de nosotros estábamos en ese momento, ni tenemos un notario ni una cámara que ojalá que los hubiera filmado. Lo que sí es, no se puede decir lo contrario, es que estuvieron aquí. Con toda probabilidad, el que estuviera aquí serían los primeros, los directivos, es decir, el prior y algún más de los jesuitas, pero el gran número de ellos se refugiaron en la única construcción que había en el puerto de Tazacorte, abajo. Y esa construcción son las cuevas naturales, allí. De hecho, hace muchísimos años, por mediación de Imeldo Concesión, en paz descanse, yo preparé una iniciativa, una moción para el Cabildo Insular de La Palma y se aprobó, la defendió él. Qué pena, Imeldo. Él también compartía conmigo mucho las vivencias de los beatos mártires. Se aprobó el acondicionamiento de las cuevas como una referencia de los lugares, esperando a los viajeros religiosos, como una referencia para que se hiciera una recreación como eran las cuevas y que fueran visitados con placas, un proyecto. Yo como consejera lo inicié. Tuve que luchar con algunas posturas que querían hacer una cosa mezclada, en el sentido de poner unas cuevas dedicadas al mundo aborigen y otras a los beatos mártires de Tazacorte. Yo me negué en rotundo. Las iniciativas arqueológicas, La Palma creo que la tiene muy cubierta. Hay que hacer pues la delimitación de los yacimientos arqueológicos, que lamentablemente no están hechas para la protección de esos yacimientos, y eso nadie le pone interés, pero La Palma yo creo que tiene un buen recorrido para explicar el mundo aborigen. Que hay cosas aborígenes en Juan Graj, en el Risco de Juan, cierto, pues se recoge, pero dedicar una cueva a las cosas marineras o a las cosas etnográficas o arqueológicas me parecía excesivo, porque la entidad de la permanencia de los jesuitas en esta zona supera con creces esos otros temas. Bueno, pues ya han pasado un montón de años, más de 12 o 13 años, y nadie ha hecho nada. Ha habido intentona, ha habido desalojo de las cuevas, y ahí queda. María Victoria, cuenta también la historia que estos mártires de Tazacorte fueron martirizados en las costas de Fuencaliente, ¿no? Y también que en ese momento en el que Ignacio de Acevedo fue a consagrar el vino, ¿no? Como que mordió el cáliz de Tuvo la premonición de que iban a morir en las costas canarias. ¿Realmente ellos sospechaban, realmente ellos sabían que podían ser martirizados, o esto les pudo haber pillado de sorpresa? No. Ellos se refugiaron aquí por miedo a los calvinistas que estaban por ahí danzando, ¿no? Haciendo de la suya, a los hugonotes. Y además, la premonición fue tan cierta como que tuvieron la precaución, es decir, cuando
el Vaticano le autoriza, Pío V, le autoriza la evangelización de Brasil a Ignacio de Acevedo, le entrega 2 elementos cristianos, católicos, importantes. Uno fue reliquias de santos que se conservan en la iglesia de San Miguel y en la iglesia de las Angustias. Pensemos que las 2 iglesias en ese momento eran privadas, era de la gente de los Monteverdes, no tenían jurisdicción parroquial, es decir, en las Angustias había misa todos los sábados, justamente como hoy. Y los Monteverdes cabalgaban por el barranco y llegaban a las Angustias a oír misa. Bueno, pues ellos, Ignacio de Acevedo, al tener miedo de que fueran profanadas, las dejó aquí a buen recaudo, porque tuvo la premonición que lo iban a matar. Increíble. Entonces hay mucha gente que cuando hablas de las reliquias, esas son las cosas que tenemos que repetir y repetir. Cuando contamos lo de las reliquias, la gente se piensa que son reliquias de ellos. Vaya, un diente o sí, la manita. De santo, reliquias de santo. De santo, porque con esas reliquias se bendecían las misiones. Y otra cosa muy importante y muy bonita, que yo la repito muchas veces, San Pío X autorizó a Ignacio de Acevedo a hacer una copia mariana en tabla. Y la pieza elegida, y que en 1569-68, cuando él tuvo la autorización, la única gran esfinge mariana era la de Santa María la Mayor, que es donde está enterrado el Papa Francisco. Pero es que esa imagen, que es una imagen bizantina, tiene como un estilo medio románico, es feota. Sí, sí, sí. Lo bonito es pensar que Santa María la Mayor no es nada más ni nada más menos que la iconografía y la advocación de María de las Nieves. Es una Virgen de las Nieves lo que abraza Ignacio de Acevedo. Me ponen los pelos de punta. Sí, pero también hay que pensar que en 1570 esta islita ya estaba bajo la protección de la patrona insular, que es Nuestra Señora de las Nieves. Y hay que tener cuidado con la iconografía de la Virgen de las Nieves. La diferencia, es decir, la Virgen de los Remedios en los Llanos es una Virgen con niño, con un niño Jesús, y no tiene una iconografía. La Virgen del Carmen tiene un escapulario, la Virgen del Rosario tiene un rosario, y por la iconografía que lleva, por los adornos que lleva, sabemos que es la Virgen siempre, es la Virgen siempre, que se puede distinguir una de otra. Del Socorro, del Socorro tiene una iconografía clásica, el gato y el niño, porque tiene una historia la Virgen. Bueno, pues lo bonito de la Virgen de las Nieves, la bizantina, la de Roma, la de Santa María la Mayor, donde está enterrado el Papa Francisco, es que el niño Jesús lleva los evangelios de San Lucas en la mano. Y es que San Lucas es el patrón de los pintores, porque según la tradición cristiana, esa imagen de la Virgen la pintó San Lucas. Entonces, son cosas que estemos bajo la protección de la Virgen de las Nieves, que Ignacio abrace el cuadro, la imagen pictórica de la Virgen de las Nieves. ¿Sabes? Son cosas que para los creyentes o no creyentes les da cierta curiosidad. Así que ellos sí tuvieron la premonición. Lo que hablabas del cáliz. El cáliz, él sintió, la última misa se pudo celebrar en cualquier sitio,
pudo haber sido aquí en San Miguel como pudo haber sido en Las Angustias. Para mí tiene la misma, no tiene, es el mismo aire, el mismo cielo y estamos a kilómetros. Eso no tiene más importancia, o por lo menos para mí. Yo me quedo que porque para claro, mí. hay historiadores, María Victoria, que dicen que pudo haber sido en Las Angustias, otros que hablan de San Miguel Arcángel. Entonces, yo me pronuncio con una de las dos y ya está. Tanto quiero Las Angustias como San Miguel. No, para La Palma eso no tiene más relevancia, ¿no? Bueno, pues sí. Le salió el momento de tomar el vino en la consagración, pues tuvo la premonición como hombre, que era de lo que iba a pasar. Entonces mordió el cáliz y quedaron marcadas las huellas de sus dientes en el cáliz. Lamentablemente, el cáliz que pues en el año 2009 se lo habían llevado como los jesuitas, porque eran nuestros y no era nuestro, era de la parroquia, pero bueno, se lo llevaron los jesuitas o por algún obispo, yo no me acuerdo bien cómo fue, que se lo dejó llevar. Retornó, creo que en depósito, pero no creo que nadie sea capaz de reclamarlo, a la iglesia donde nunca tenía que haber salido. En el 2009 volvió a Tazacorte y hoy celebraremos la misa con él. Y decía lamentablemente, pues como son las cosas, la historia y las modas, fue intervenido en su momento y ya hoy pues no apreciamos la huella. Ese es una leyenda y ahí está. Como que también hay una casulla verde que normalmente se expone, que se puso Ignacio de Acevedo. Hay historiadores que piensan que parte de la casulla sería la que se puso porque después es un damasco verde y no corresponde al siglo. Pero bueno, ¿es la de Ignacio de Acevedo? Pues sigamos manteniendo la tradición, es la de Ignacio de Acevedo. Si los mártires han dejado huella y siguen dejando huella. Les voy a decir una cosa que no se sabe. Dentro del archivo municipal, de la banda de música de los Llanos de Eridane, recientemente se ha recuperado en un depósito una obra de los años 60 musical de un jesuita portugués que es el himno a los Beatos Mártires y estaba en la banda de los Llanos. Lo que pasa es que ahora no sabemos cómo llegó ahí, pero está y la están estudiando y don Pedro el sacerdote, el cura párroco de aquí, está muy interesado de que en algún momento pues se pueda interpretar. Si cada día van saliendo más cosas de los Beatos Mártires y ahora está la película que está todo el mundo emocionado, pero falta mucho más. A mí me encantaría seguir reivindicando que los Beatos Mártires deberían de ser, para no sacarle el patronajo de San Miguel a la isla, decía, como se inició a mitad del siglo XVIII, declarados copatronos de la isla de La Palma. ¡Qué menos! Y otra cosa, cuando antes decían lo del San Miguel, yo que ya tengo una edad, casi vi poner el Padre Anchieta en la autopista, que fue una donación de Brasil a Tenerife. El Padre Anchieta, aquella figura tan clásica que, mira, en ese momento, cuando la pusieron, nadie sabía quién era el Padre Anchieta. Y hemos tardado décadas para saber quién era el Padre Anchieta. Y yo me doy cuenta que la mayoría de palmeros y palmeras no saben quién fue Ignacio de Acevedo y sus 39 compañeros, pero que todavía me atrevo más y quiero ser provocadora. Ni los Bagañetes, ni Tazacorte se ha dado cuenta de la importancia y la trascendencia que tiene la permanencia y el sacrificio por su fe, por su credo, de 40 jóvenes. No lo saben. Y entonces se está perdiendo tiempo en los últimos voladores, en eventos de 2 días que no llegan a ningún lado. Y pues yo no veo un empuje decidido.
¿Crees que realmente, y ya a modo de conclusión, María Victoria, porque me parece muy interesante también lo que has comentado, lo que has puesto sobre la mesa de declarar copatrono a los mártires de Tazacorte de la isla de La Palma, que exista voluntad política real para sacar esa moción adelante? Yo creo que si a los políticos, porque yo estoy viendo aquí propuestas por ahí, que yo ni me pronuncio, pero justificada y con capacidad, digamos, institucional, no se atreven a decir que no, y más cuando falta menos de un año para las elecciones. ¿Ahora o nunca? Ahora o nunca. Pues María Victoria, nos vamos a quedar con esta idea, nos vamos a quedar con toda esta información que nos has transmitido, agradeciéndote, por supuesto, que te hayas desplazado hasta el municipio de Villa y Puerto de Tazacorte, que tan familiar te resulta, por supuesto que sí, y creo que tenemos todavía mucho de qué hablar sobre los mártires de Tazacorte, seguir poniendo el foco en estos 40 jesuitas y que la gente realmente los conozca y que esta historia sea verdaderamente trascendente y que ponga también a la isla de La Palma en el foco mediático internacional. Que lo estaba, que lo tiene que estar. Si uno se da una vuelta por las Wikipedia y por eso está por todos lados, aunque es una cosa que también quería decir. Por otros lares, en Brasil los llaman mártires de Brasil, que no importa. Aquí son mártires de Tazacorte, en España son mártires y ellos los llaman mártires. Pues muy bien, pues no importa. Pues María Victoria, muchísimas gracias. Aquí nos vamos a despedir y te emplazamos a que nuevamente nos citemos para seguir hablando de los mártires. Ya sabes. Encantada. Muchísimas gracias, muy amable.